Cuando pensamos en zoológicos, imaginamos familias, animales exóticos y un día tranquilo detrás de una barrera segura. Pero a veces, esa barrera falla. Un seguro mal cerrado, una ventana abierta, un instinto imposible de controlar. Y en cuestión de segundos, el lugar diseñado para observar la naturaleza se convierte en una escena de horror. Estas son algunas de las muertes más perturbadoras ocurridas en zoológicos. Harambe, el gorila, es uno de los incidentes de zoológico más infames de la historia moderna. Uno que provocó indignación, debates interminables e incluso memes de internet que duraron años. El 28 de mayo de 2016, un niño de 3 años que visitaba el zoológico de Cincinnati se deslizó a través de una barrera pública y cayó casi 4,5 metros dentro del recinto de los gorilas. Ahí vivía Harambe, un gorila occidental de tierras bajas de 17 años que pesaba más de 200 kilos. La multitud gritó cuando Harambe se acercó al niño, que estaba aturdido en el foso poco profundo. Testigos dijeron que, al principio, el gorila no parecía agresivo. Se paró sobre el niño de forma protectora, e incluso parecía sostenerle la mano. Pero mientras los gritos se volvían más fuertes, Harambe se agitó. En cuestión de segundos, arrastró al niño bruscamente por el agua, salpicando y jalándolo entre sus piernas en aparente confusión. Los cuidadores tenían menos de 10 minutos para decidir qué hacer. Tranquilizar a Harambe no era una opción. El sedante tardaría demasiado, y una reacción de sobresalto podía matar al niño al instante. El equipo de respuesta ante animales peligrosos del zoológico tomó la desgarradora decisión de dispararle a Harambe para salvar al niño. El momento quedó captado en cámara, y se volvió viral en todo el mundo en cuestión de horas. La gente discutió sobre quién tenía la culpa: los padres, el zoológico, o un sistema que obligaba a humanos y animales salvajes a estar en una proximidad tan antinatural. Pero detrás de la indignación llegaron cambios. Zoológicos de todo Estados Unidos reforzaron barreras, añadieron elementos visuales de disuasión e implementaron protocolos de coordinación de respuesta rápida para escapes de animales o intrusiones humanas. La muerte de Harambe se convirtió en un evento cultural, tanto un meme como una historia de advertencia, mostrando lo rápido que un momento de asombro puede convertirse en horror cuando las fallas de seguridad se encuentran con el instinto salvaje. Tatiana, la tigresa. Navidad de 2007. El zoológico de San Francisco estaba cerrando por la noche, y solo quedaban unos cuantos visitantes. Lo que debía haber sido una tranquila noche festiva se convirtió en uno de los ataques de animales más infames en la historia de los zoológicos de Estados Unidos. Alrededor de las 5 de la tarde, una tigresa siberiana de 160 kilogramos llamada Tatiana escapó de su recinto y atacó a 3 jóvenes: Carlos Souza Jr., de 17 años, y los hermanos Paul y Kulbir Dhaliwal, ambos de poco más de 20 años. Para cuando llegó la policía, Souza ya estaba muerto. Los hermanos Dhaliwal, sangrando gravemente, habían logrado llegar a una cafetería cercana y pedir ayuda. Poco después, los oficiales localizaron a la tigresa cerca del Terrace Café del zoológico, donde ella se lanzó contra ellos. Abrieron fuego y la mataron al instante. Los investigadores pronto descubrieron cómo pudo ocurrir una tragedia así. El muro del recinto solo medía 4 metros de alto, muy por debajo de la altura mínima recomendada de 5 metros por la Asociación de Zoológicos y Acuarios, ASA. Durante años, el zoológico había pasado inspecciones a pesar de esta falla. Aún más perturbador, testigos reportaron que las víctimas pudieron haber provocado a Tatiana antes del ataque, arrojándole objetos y gritándole. Ya fuera provocada o no, su capacidad para saltar por encima del muro cambió por completo la forma en que se construían los recintos para grandes felinos. Después de la tragedia, California introdujo reformas amplias. El zoológico de San Francisco reforzó el hábitat de Tatiana con muros de 6 metros, barreras de vidrio y sensores de movimiento. Mientras que el USDA ordenó revisiones a nivel nacional de las exhibiciones de grandes felinos. La familia de Souza después demandó al zoológico, argumentando que Tatiana había sido fallada tanto como sus víctimas. El caso se resolvió fuera de los tribunales, pero su impacto se extendió globalmente, cambiando para siempre la ingeniería de los hábitats de depredadores. La historia de Tatiana sigue siendo uno de los recordatorios más duros de que, en cautiverio, la seguridad nunca puede darse por sentada. Un solo error de cálculo, en la medición, en el juicio, en el comportamiento humano, puede tener consecuencias fatales. Si sigues viendo, dale like y suscríbete. Eso me dice que quieres más análisis profundos de estas tragedias de la vida real. Thomas LeBlanc.
Era una fría mañana de febrero de 1992 cuando Thomas LeBlanc, un cuidador de zoológico de 34 años, llegó al Biodomo de Montreal para limpiar el hábitat del oso polar, un trabajo que había realizado innumerables veces antes. El parque aún no había abierto, y se suponía que el recinto debía estar vacío. Sin que LeBlanc lo supiera, el mecanismo de cierre que separaba los osos polares del área de limpieza había fallado. La luz indicadora mostraba falsamente que la puerta estaba asegurada. Mientras trabajaba, uno de los osos polares, de casi 450 kilogramos, se deslizó silenciosamente dentro del recinto. Minutos después, la radio de LeBlanc crepitó con llamadas de ayuda llenas de pánico. Cuando sus compañeros llegaron, el oso ya se había retirado, pero Thomas estaba gravemente herido. Murió antes de que los paramédicos pudieran llegar hasta él. La investigación de la Junta Canadiense de Seguridad Ocupacional no encontró negligencia humana, sino una falla de diseño. La instalación dependía de seguros visuales sin sistemas mecánicos de protección. El resultado fue la creación de un nuevo estándar en los zoológicos canadienses: sistemas de doble cierre y doble confirmación, lo que significa que dos mecanismos independientes deben estar asegurados y verificados por al menos 2 miembros del personal antes de entrar a cualquier hábitat de carnívoros. La viuda de LeBlanc habló públicamente más tarde sobre su dedicación. Él amaba a esos animales. Simplemente nunca pensó que el sistema pudiera traicionarlo. Su muerte se convirtió en un caso de estudio en todos los cursos de seguridad de zoológicos en Norteamérica. La tragedia que redefinió lo que realmente significa estar seguro en el cuidado animal. Catherine Chappell. Para Catherine Chappell, visitar Sudáfrica era un sueño hecho realidad. La editora de efectos visuales de Hollywood, de 29 años, que había trabajado en Game of Thrones y Capitán América, El Soldado del Invierno, había viajado para apoyar proyectos de conservación de vida silvestre. El 1 de junio de 2015, se unió a un recorrido guiado por Lion Park, en Johannesburgo, una popular atracción de safari donde los turistas podían conducir por zonas cercadas llenas de leones que deambulaban libremente. Había señales por todas partes: no abras las ventanas. Pero cuando su auto se acercó a una leona que descansaba junto al camino, Catherine bajó la ventana para tomar una foto. En una fracción de segundo la leona se lanzó a través del marco abierto y atacó. El conductor, un guía local, luchó desesperadamente para intentar apartarla, pero él mismo sufrió heridas profundas. Los guardabosques llegaron momentos después y abatieron a la leona para recuperar su cuerpo. El Servicio de Policía de Sudáfrica confirmó que los protocolos de seguridad del parque cumplían con la ley y que la regla sobre las ventanas estaba claramente indicada. Pero el incidente obligó al parque y a toda la industria de safaris a reconsiderar qué tan efectivamente se comunicaban esas advertencias a los turistas. Lion Park instaló mecanismos automáticos de bloqueo de ventanas e implementó sesiones obligatorias de seguridad antes de la entrada. Más tarde, colegas de Hollywood crearon un fondo conmemorativo en nombre de Catherine para apoyar la protección de la vida silvestre. Una ironía trágica para alguien que pasó su vida celebrando a los animales, solo para perderla intentando admirarlos. Sarah McLay, 24 de mayo de 2013. En el South Lakes Safari Zoo, en Cumberland, Inglaterra, Sarah McLay, de 24 años, comenzó su turno de la tarde. Dedicada, alegre y profundamente apasionada por sus animales, Sarah era una estrella en ascenso entre los cuidadores de zoológico. Ese día, su enfoque estaba en la sección de grandes felinos, incluidos 2 tigres de Sumatra, los que había cuidado desde su llegada. Alrededor de las 3 de la tarde, miembros del personal escucharon una alarma y luego gritos por la radio. Cuando llegaron, encontraron a uno de los tigres suelto en un pasillo usado por empleados. Sarah había sido atacada. La investigación que siguió descubrió una cadena devastadora de fallas mecánicas. Una puerta corrediza entre el corral principal del tigre y el área del personal no se había cerrado por completo después de una limpieza de rutina. El mecanismo defectuoso, que se sabía que fallaba desde hacía meses, permitió que el animal se escapara. Sarah, sin saber que el tigre había escapado, entró al pasillo minutos después para realizar revisiones. El instinto del animal se activó de inmediato. A pesar de la intervención de emergencia, las heridas de Sarah resultaron fatales. La investigación del Health and Safety Executive del Reino Unido, HSE, reveló que los sistemas de seguridad del zoológico estaban obsoletos y que no existían sistemas automáticos de protección para impedir que el personal entrara a los recintos al mismo tiempo que los animales. El propietario del zoológico, David Gill, enfrentó un proceso judicial
y recibió una multa de 255.000 libras esterlinas por negligencia. El caso impulsó una reforma nacional de las regulaciones de seguridad en zoológicos del Reino Unido. Los nuevos estándares exigían sistemas automáticos de interbloqueo en cada recinto de grandes carnívoros, protocolos de verificación de 2 personas y auditorías de seguridad independientes cada 6 meses. La familia de Sarah publicó después una declaración: murió haciendo lo que más amaba. Si algo bueno puede salir de esto, es que su muerte protegerá a otros. Su nombre se convirtió en una parte permanente de los manuales de capacitación y las sesiones de seguridad en todo el Reino Unido. Su legado asegura que ningún cuidador de zoológico vuelva a trabajar jamás sin la protección adecuada. Don Branchot. Sigue siendo uno de los momentos más decisivos en la historia zoológica. Una tragedia que cambió la forma en que el mundo veía el cautiverio, las presentaciones con animales y los parques marinos. El 24 de febrero de 2010, la veterana entrenadora de SeaWorld, Dawn Branchot, estaba terminando un espectáculo en vivo con Tilikum, una orca macho de 6 toneladas. Dawn era una de las mejores de SeaWorld, respetada por su presencia tranquila y su profundo vínculo con los animales del parque. El espectáculo concluyó sin problemas. Mientras el público comenzaba a retirarse, Dawn se arrodilló junto al borde de la piscina para una interacción rutinaria posterior al show, algo que había hecho cientos de veces. Pero esta vez, Tilikum de pronto la agarró del cabello recogido en una cola de caballo y la jaló bajo el agua. Testigos describieron el caos mientras las alarmas sonaban y el personal corría para activar los protocolos de emergencia. A pesar de los intentos de distraer a Tilikum con comida y señales manuales, se negó a soltarla. Dawn se ahogó antes de que pudieran rescatarla. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, lanzó una investigación histórica, citando a SeaWorld por violaciones intencionales de seguridad. El caso resultante condujo a una decisión sin precedentes. Se prohibió a los entrenadores entrar al agua con orcas durante las presentaciones. La tragedia también reavivó el debate público sobre la ética de mantener en cautiverio a criaturas tan grandes e inteligentes. El documental Blackfish, de 2013, exploró el evento en profundidad, desatando indignación internacional y llevando a SeaWorld a poner fin por completo a su programa de reproducción de orcas. La familia de Dawn, aunque devastada, apoyó las reformas que siguieron. Sus colegas la recuerdan no solo como entrenadora, sino como maestra, alguien cuya empatía y dedicación finalmente cambiaron el mundo. La forma en que el mundo trata a los animales marinos en cautiverio. Alexandre Sousa. El 5 de marzo de 2019, la tragedia golpeó al zoológico de São Paulo, uno de los parques zoológicos más grandes y antiguos de Sudamérica. Alexandre Sousa, de 32 años, un cuidador de reptiles experimentado con casi una década de experiencia, estaba realizando labores de limpieza rutinarias dentro del hábitat de los cocodrilos después del horario de visitas. El estanque había sido drenado recientemente para mantenimiento y los cocodrilos habían sido llevados detrás de una barrera cerrada con llave. O al menos eso creía Sousa, sin que él lo supiera. Uno de los animales, un cocodrilo del Nilo de 500 kilogramos recién trasladado desde otro zoológico, había forzado el pestillo oxidado de la puerta lo suficiente como para volver a deslizarse al agua. El animal había mostrado conductas de estrés durante el traslado, embestidas rápidas, bramidos y latigazos con la cola, señales de agitación territorial. Minutos después, cuando Sousa bajó para enjuagar los escombros del suelo del recinto, el cocodrilo atacó. Un compañero de trabajo afuera escuchó el chapoteo y el grito de Sousa. Las alarmas de emergencia se activaron de inmediato, pero la fuerza y velocidad del animal no les dieron ninguna oportunidad a los rescatistas. El Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil y la investigación interna del zoológico de São Paulo concluyeron que el mecanismo de cierre de la puerta no había recibido mantenimiento en más de 3 años, violando los protocolos de mantenimiento de la instalación. Los investigadores también descubrieron que la palanca de salida de emergencia se había corroído, impidiendo que funcionara durante el ataque. En cuestión de semanas, el zoológico reemplazó todas las puertas mecánicas de su sección de reptiles con puertas hidráulicas de seguridad y cerraduras controladas a distancia, además de alertas con sensores de movimiento que detectan movimientos anormales en los hábitats después del horario de visitas. Las reformas se extendieron más allá de São Paulo. La Asociación de Zoológicos y Acuarios de Brasil ordenó auditorías a nivel nacional del equipo de los recintos. Los colegas de Sousa lo describieron como meticuloso y valiente, el tipo de cuidador que le hablaba a cada criatura como si pudiera responder. Su muerte, aunque devastadora, impulsó una ola de modernización en instalaciones de vida silvestre en América Latina, un legado de seguridad construido a partir de la tragedia.
Muertes de animales en el Parque Zoológico Nacional de Delhi. Mientras la mayoría de las tragedias en zoológicos involucran un momento impactante, la historia del Parque Zoológico Nacional de Delhi reveló un desastre en cámara lenta. Uno nacido no de la agresión, sino de la negligencia. Entre 2017 y 2020, una investigación RTI, Right to Information, descubrió que 144 animales habían muerto en el parque por shock o shock traumático. Entre ellos había tigres, ciervos, aves y reptiles en peligro de extinción. El informe, publicado en 2021 por India Today y posteriormente confirmado por The Hindu, pintó un panorama sombrío. Registros veterinarios inadecuados, medicamentos vencidos y depredadores atacando animales más pequeños debido a un diseño defectuoso de los recintos. El año más alarmante fue de 2018 a 2019, periodo durante el cual murieron 78 animales. Las autopsias veterinarias citaron desnutrición, exposición y lesiones internas compatibles con trauma inducido por estrés. En un caso, varias aves migratorias murieron después de que un gato callejero atravesara las redes del aviario. En otro, un joven antílope indio murió después de resbalarse con algas en su corral, problemas atribuidos a falta de personal y mantenimiento deficiente. La indignación pública estalló una vez que los datos se hicieron públicos. Grupos ambientalistas exigieron rendición de cuentas, acusando a la administración de ignorar advertencias de larga data por parte de veterinarios. La Autoridad Central de Zoológicos de India lanzó una inspección especial, confirmando que los registros de salud animal estaban incompletos y que las pruebas de tuberculosis prescritas para elefantes y primates no se habían realizado en más de 2 años. Después de esto, el zoológico de Delhi atravesó una reforma integral. El Ministerio de Medio Ambiente ordenó vigilancia veterinaria las 24 horas y registros médicos digitales, auditorías trimestrales de bienestar animal e instalación de refugios con control climático para combatir el calor extremo de India. Aunque el episodio no giró en torno a un solo encuentro fatal, representó algo mucho más sistémico. Un recordatorio de que la muerte en cautiverio no siempre llega por garras o colmillos, sino por complacencia. Un veterinario senior lo resumió mejor en una entrevista con The Times of India. Se supone que un zoológico debe proteger la vida. El día que olvidamos eso, nosotros mismos nos convertimos en el peligro. José Delgado. Era Nochebuena de 2009 en el Zoo Aquarium de Madrid, y José Delgado, de 29 años, acababa de terminar las rondas de la mañana. Un cuidador de zoológico respetado con casi una década de experiencia. Delgado era responsable de la manada de elefantes de la instalación, animales a los que a menudo describía como familia. Ese día, el ambiente estaba tenso. Una de las elefantas, una hembra de 7 toneladas llamada Estrella, se había vuelto visiblemente agitada. Otro miembro de la manada acababa de ser separado y trasladado a un recinto diferente para observación veterinaria. Los cuidadores notaron que Estrella barritaba y caminaba de un lado a otro cerca de las barreras, señales de ansiedad que los elefantes suelen mostrar cuando están angustiados. Delgado, conocido por su enfoque tranquilo, entró al corral para tranquilizarla, ofreciéndole comida y palabras suaves, pero sin advertencia. Estrella embistió. En cuestión de segundos, lo aprisionó contra una puerta de acero con una fuerza tremenda. Otros miembros del personal corrieron a intervenir, usando vehículos y mangueras de agua para hacerla retroceder. Los servicios de emergencia llegaron al lugar en cuestión de minutos, pero Delgado había sufrido heridas internas fatales. La investigación del Ministerio de Trabajo de España determinó más tarde que Delgado había seguido todos los procedimientos de seguridad existentes. La causa fue clasificada como un incidente conductual, una respuesta impredecible al estrés, no negligencia. Aún así, expuso una falla en la forma en que los cuidadores interactuaban con elefantes en toda Europa. En ese momento, la mayoría de los zoológicos europeos usaban un sistema de contacto libre. Los cuidadores entraban directamente a los recintos con los elefantes, confiando en la familiaridad y el entrenamiento para mantener el control. Después de la muerte de Delgado, el Zoo Aquarium de Madrid y otros zoológicos en España hicieron la transición a un modelo de contacto protegido, separando a humanos y elefantes con barreras y usando refuerzo positivo a través de puertas y muros de entrenamiento. Desde entonces, ese cambio se ha convertido en el estándar de oro internacional para el cuidado de elefantes. Fue el legado de José Delgado, uno escrito en políticas más que en palabras, asegurando que nadie más arriesgara su vida intentando consolar a los animales que más amaba. Maddox Derkos, 4 de noviembre de 2012. Era una fresca tarde de otoño cuando la familia Derkos visitó el zoológico y acuario PPG de Pittsburgh. Para Maddie Derkos, de 34 años, debía ser un día divertido con su hijo de 2 años, Maddox.
su primera vez viendo animales salvajes de cerca, mientras caminaban por la plataforma elevada de observación que daba hacia la exhibición de licaones. Maddie levantó a su hijo para que pudiera ver mejor. El barandal, de aproximadamente 1,20 m de altura, se consideraba seguro para adultos, pero no tenía una protección secundaria para niños pequeños. En un instante, Maddox se inclinó hacia adelante. Su madre intentó agarrarlo, pero se le resbaló de las manos y cayó 4 metros al recinto de abajo. Los testigos gritaron. En cuestión de momentos, el personal activó las alarmas y los equipos de emergencia corrieron al lugar, pero para cuando llegaron al hábitat, ya era demasiado tarde. La tragedia ocurrió en menos de 2 minutos. La policía y los investigadores federales confirmaron más tarde que el recinto cumplía con todos los códigos de seguridad existentes. Sin embargo, carecía de lo que llamaron medidas de protección específicas para niños, protecciones que toman en cuenta el comportamiento y las diferencias de estatura entre los visitantes. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, recomendó revisiones a nivel nacional de las plataformas de observación y los diseños de barandales, y los zoológicos comenzaron a instalar barreras más altas, cercas a prueba de niños y puntos de observación con redes. En los años siguientes, los padres de Maddox se negaron a culpar a alguien. En cambio, crearon el fondo conmemorativo Maddox-Derkos, que ayuda a proporcionar atención oftalmológica a niños de bajos recursos, un homenaje a la curiosidad ilimitada de su hijo. Más tarde, las autoridades del zoológico agregaron medidas de seguridad adicionales, incluyendo malla protectora a lo largo de los barandales elevados y zonas de supervisión obligatoria para exhibiciones con carnívoros. La muerte de Maddox se convirtió en una lección aleccionadora para todos los zoológicos públicos de Estados Unidos. Una tragedia que obligó a toda una industria a ver la seguridad a través de los ojos de un niño. Nancy, la elefanta. Antes de la era de los diagnósticos veterinarios modernos, el cuidado de elefantes en cautiverio solía ser un rompecabezas, y en agosto de 2000, Nancy, una elefanta africana de sabana oriental de 46 años, pagó el precio más alto por esa incertidumbre. Nancy había vivido durante décadas en el Zoológico Nacional Smithsonian, en Washington, D.C. Conocida por su temperamento gentil, llevaba mucho tiempo sufriendo dolor en las articulaciones e infecciones en las patas, padecimientos comunes entre elefantes mantenidos sobre superficies duras. Cuando su movilidad se deterioró, los veterinarios concluyeron que la eutanasia era la opción indicada. Sin embargo, un informe patológico completado después de su muerte reveló algo que nadie esperaba. Nancy había estado sufriendo tuberculosis, una enfermedad infecciosa transmisible a humanos y otros animales. Aún más preocupante, no se le había realizado una prueba de tuberculosis en 22 meses. A pesar de las reglas del Servicio Federal de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, APIS, que exigían pruebas semestrales, el descuido provocó una investigación nacional por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA. Los inspectores encontraron vacíos en el seguimiento médico y prácticas obsoletas de registro. El caso condujo a una reforma inmediata de procedimientos. Zoológicos de todo Estados Unidos adoptaron historiales médicos digitales, pruebas regulares de tuberculosis basadas en cultivos y revisión veterinaria entre instituciones. La muerte de Nancy también cambió el diseño de los recintos. Los pisos duros de concreto fueron reemplazados gradualmente por sustratos más suaves a base de arena para aliviar la presión en las articulaciones de los elefantes, una mejora de bienestar que sigue siendo estándar hoy. Aunque sus últimos días fueron tranquilos, el caso de Nancy se convirtió en un punto de referencia para la responsabilidad veterinaria. Demostró que incluso cuando la tragedia se esconde detrás del papeleo, la transparencia todavía puede prevenir la siguiente pérdida. Si estas historias cambiaron la forma en que ves los zoológicos y los encuentros seguros con animales, deja un like, suscríbete y dime en los comentarios qué caso te perturbó más. Hay muchas más tragedias del mundo real que podemos analizar. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.